inicio a nuestro segmento de salud mental. Un trastorno mental puede ser algo bien complicado, ya que tenemos que lidiar con la percepción del mundo y también la percepción de uno mismo. Hay varios estigmas cuando hablamos de la salud mental y por eso puede ser tan complicado realizar y hasta a veces aceptar que uno mismo tiene un trastorno mental. Hoy en nuestro segmento vamos a estar abordando el tema de la ansiedad. Yo le quiero dar la muy cordial bienvenida a la doctora Mara Gabriela Áviles. Ella es psicóloga clínica y se especializa en psicoterapia de adultos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctora. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, muchas gracias. Primero que todo, quisiera comenzar hablando en general de lo que es la ansiedad y cuáles son los síntomas de la ansiedad. A ver, vamos a empezar diciendo que la ansiedad es una emoción básica con la cual nosotros nacemos, ¿ya? Tiene una función en el organismo de activación. Entonces siempre nos dice tenés que hacer algo. Por ejemplo, todas las personas a veces tenemos pequeñas preocupaciones, si voy a dar un examen, si tengo una cita importante, si por ejemplo me voy a casar, si voy a declararme, entonces como que el organismo se activa. En otras ocasiones, ¿verdad? Esta activación responde a un miedo. A veces no es tan fácil distinguir lo que es miedo de lo que es ansiedad, pero la gente normalmente te dice yo tengo miedo a los ratones, yo tengo miedo a las arañas y se activa. Claro, ¿cómo podemos diferenciar si que estamos teniendo un miedo o que estamos teniendo ansiedad? ¿Cómo podemos realizarlo? Porque yo creo que eso es lo que cuesta bastante cuando estamos hablando del trastorno mental de ansiedad. Uno no sabe si en serio está teniendo ansiedad o simplemente un miedo que puede ser normal. Correcto. Básicamente la ansiedad es una reacción un poquito más difusa, más incómoda, pero también que hay un componente mental. Es decir, las personas que tienden a sentir esta activación en ausencia de un peligro real, por ejemplo, ¿verdad? Ya estamos hablando de un trastorno. Además, adicionalmente a eso, ¿verdad? Las personas tienen pensamientos bastante catastróficos, o sea, que algo malo les está sucediendo, les va a suceder, no saben bien qué es, pero de alguna manera están muy preocupados. La persona con ansiedad pasa preocupada la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días, tiene ya una sintomatología física importante y realmente está como agotada, anda muy hipervigilante, anda a veces con insomnio. Entonces ya vemos que cuando estamos hablando de una ansiedad que se dispara a niveles anormales, ¿verdad? Se causa un trastoque en todo lo que es la vida laboral, la vida familiar, la vida académica de las personas. Entonces hay diferentes niveles de ansiedad, puede ser bien leve y puede ser bien fuerte. Correcto. ¿Y esto va cambiando con el tiempo o depende de la persona? Depende de la persona y depende también del evento, porque por ejemplo hay personas que sufren, ¿verdad? Un trauma, un evento que es catastrófico, que ha visto su integridad física comprometida, entonces ya el nivel de ansiedad se dispara Puede ser como que el clic que lo ¿verdad? dispara. A niveles como muy altos. Entonces, eso, ¿verdad? Puede ser que la persona en algún momento lo supere, pero en otro momento queda esa reacción anormal. Algo que me llama la atención bastante, doctora, es que la ansiedad a veces le he visto como un síntoma de otros ciertos trastornos mentales, ya sea la depresión o entre varios. Sin embargo, la ansiedad cabe como un trastorno mental en sí. ¿Cuál es la diferencia entre siendo un síntoma y siendo ya un trastorno? Correcto. La ansiedad te diría yo que acompaña como síntoma a la mayoría de los trastornos mentales. ¿Ya? Porque es una preocupación, es una activación, las personas se sienten como bien incómodas, pero repito, cuando ya se convierte en un trastorno, entonces la vida completa de la persona se ve comprometida. O sea, ya estamos hablando, por ejemplo, de un ataque de pánico, estamos hablando de una fobia social, estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo, estamos hablando de una crisis de ansiedad generalizada, eso ya es un trastorno. Claro. Como un síntoma puede acompañar, por ejemplo, un cuadro de que me voy a operar, ¿verdad? Y entonces tengo esa aprensión, ese poquito de activación. Claro. Pero pasada la operación, la ansiedad disminuye o se va, ¿verdad? Cuando tenemos el trastorno, tengo esta sensación de incomodidad permanente. Ahora, yo sé que bastantes trastornos mentales son genéticos. ¿La ansiedad cae bajo este mismo, así que genético, o hay factores de riesgo que nos pueda causar la ansiedad? Mira, las dos cosas. Por una parte se ha visto, ¿verdad?, que hay
los familiares en primer grado de las personas con ansiedad a veces tienen ese trastorno ansioso porque se han hecho estudios a nivel de neurotransmisor, los químicos del cerebro, ¿verdad? Y esos están alterados. Entonces, efectivamente, hay una pauta que se transmite vía genética, ¿verdad? Es una probabilidad mayor a sufrir estos trastornos de ansiedad si yo tengo papás ansiosos. Pero por otra parte también existen estímulos, como te decía yo, que la gente sufre traumas que los disparan. Entonces es una mezcla entre las dos cosas, ¿verdad? Okay. Ahora quisiera entrar a lo que es los tratamientos. O sea, ¿se necesita siempre un tratamiento medicinal? ¿Se puede hacer terapia? ¿Y cuál es la diferencia entre un tratamiento que se toma regularmente a uno que se toma, por decir, cuando uno está teniendo un ataque de pánico que necesita calmarse como que inmediatamente? ¿Hay diferencia entre esos? Normalmente se abordan, los tratamientos son compuestos, no siempre es necesaria una medicación, hay que ver, ¿verdad? Porque en psicología tenemos técnicas que se basan principalmente en la relajación, en que la persona aprenda a respirar, y también otras técnicas que van a la conducta y otras técnicas que van a lo cognitivo. Y eso es lo que usted tiene, lo que es la psicoterapia. Eso es la parte, digamos, terapéutica, porque como te decía yo, paralelamente a la activación, las personas están pensando de una manera distorsionada. Entonces tratamos de corregir eso, ¿verdad? Y ayudarle al paciente a que empiece a ver que en realidad lo que se dice a sí mismo es como un catalizador respecto de sus síntomas. Pero también en algunas oportunidades es necesaria la medicación que va a corregir, ¿verdad?, estos químicos, y para eso entonces tendrían que trabajar con un psiquiatra, que es la persona idónea, ¿verdad?, para recetar los fármacos. Claro. Entonces un tratamiento que sea completo normalmente lleva ambas partes. Ahora, hay que ver qué cosa, repito, me dispara, ¿verdad?, la ansiedad, porque a veces simplemente evitando el estímulo ansiógeno, pues la ansiedad para. Ahora, es necesario recalcar que no siempre el que yo evite el estímulo me va a curar, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, una fobia a los ratones, puedo evitar al ratón y vivo tranquilo. Pero si sale el ratón. Pero si sale el ratón me voy a disparar. Ahora, ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas viven con la fobia porque lo que hacen es evitarlo. Pero cuando tengo, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizado o una fobia social, en donde yo en el día a día tengo que lidiar con esta emoción, ya se torna un poco más complejo si yo no pido ayuda. Entonces, la idea es recomendarle, ¿verdad?, a la población que pueda pedir ayuda a los especialistas sin miedo, sin temor a que le vayan a juzgar, ¿verdad? Claro. Porque hay un estigma en todo lo que son trastornos mentales, pero la verdad es que sin ayuda es bastante más difícil que eso se pase. Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que definitivamente quedamos pendientes otro día para hablar sobre las fobias, que es algo que va bien alineado con la ansiedad. Me encantaría que le daría un mensaje a lo que nuestros amigos televidentes, si ellos tal vez están pasando por un poco de ansiedad, ¿qué les diría a ellos? ¿Cómo pueden lidiar con esto? ¿Dónde pueden encontrar tal vez si tienen una pregunta para usted? Bueno, consultar en las clínicas de salud mental, obviamente. Lo primero es pararse a hacer una pausa y empezar a respirar tranquilo, ¿verdad? Como para empezar a calmar y desactivar todo este apremio físico, pero no tener miedo de consultar. Yo creo que eso es lo principal, que luchemos contra esa barrera del estigma y realmente nos pongamos en manos de profesionales de salud mental que sí nos pueden ayudar. Muchísimas gracias por toda esa información, doctora. Un gusto tenerla aquí. Sabe que las puertas de Primera Hora están abiertas para usted siempre. Yo quisiera aprovechar este momento para dejarles saber que este sábado va a haber una actividad que se llama Recortes de Alegría en el Hospital Psicosocial. Está hecho por Movimiento Ventana. Va a ser un poco de arte terapia, y yo creo que algo que es terapéutico tanto para los usuarios del hospital, también para los voluntarios que van. Yo he ido, fue mi primera visita, hice arte terapia y fue algo increíblemente especial. Los invito a todos ustedes que vayan, solo tienen que buscar Movimiento Ventana en todas las redes. Ellos están presentes en Facebook, están en Twitter, en Instagram, y ahí pueden escribirle y van a encontrar muchísima más información. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctora. Nosotros con esto nos vamos a un pequeño corte comercial, pero no se vayan porque ya volvemos con mucho más de Primera Hora.